días, Aguascalientes. Buenos días, Aguascalientes, de Radio BI 88.7 FM. 8:34, 7 grados. Vamos con el comentario de Fer Carrillo. ¿Cómo estás? Buenos días, Fer. Buenos días, Joaquín. Buenos días a todo nuestro auditorio. Bueno, pues vamos a hablar del pensioniste. Y bueno, me llegó hace unos días una pregunta que dice: ¿en qué me beneficia o me perjudica el hecho que se menciona de que pensionista lo manejará ahora Hacienda? He preguntado en el sindicato y directamente a la CONSAR y me comentan que no se afectarán mis ahorros. Sin embargo, esto me inquieta. Mil gracias por resolver mis dudas. Un saludo afectuoso. Y bueno, esta pregunta se la hacen miles de trabajadores al servicio del Estado y de alguna forma es una inquietud válida porque pues es en la ola de reformas que se han estado dando la tendencia a privatizar. Y en el caso de las pensiones no es la excepción. En este caso, cuando dice ¿en qué me beneficio o me perjudica?, tiene razón en estar preocupada porque de alguna manera esta reforma que se está proponiendo y que están discutiendo los diputados y que pues hubo diferencias sustanciales en los criterios y puntos de vista tanto de una parte como otra, donde se ven dos bloques. El bloque opositor a esta reforma está conformado por PRD, Morena y Movimiento Ciudadano, y el otro bloque que está apoyando la reforma, bueno, pues es el PRI, Verde, PANAL, el PAN, en fin. Y curiosamente, del lado de los que apoyan la reforma están los líderes sindicales de la FETSE y de todos estos sindicatos que pues deberían de defender a sus trabajadores. Yo vería como muy lógico que más bien estuvieran del otro lado, ¿no? Siendo contraparte, pero en este caso pues están apoyando. Y la duda comienza porque pues un planteamiento que se hace es que hay que darle autonomía al, vamos a decir, al pensionista, que no tienen las estructuras, las reglas, las políticas, la legislación y reglamentación respectiva para poderlo hacer más competitivo. Y este discurso ya también lo hemos escuchado antes en cada esfuerzo privatizador que hace el gobierno desde Carlos Salinas de Gortari hasta la fecha. Hay que ser más eficiente, que ganen más dinero vía réditos los trabajadores porque hay un manejo más profesional, en fin. Siempre poniendo como que la iniciativa privada pues es mucho más eficiente que el gobierno y que el gobierno pues es muy malo para hacer negocios y en este caso para sacarle el mejor rendimiento a los ahorros de los trabajadores. Entonces, algunos de los cambios que están proponiendo, bueno, pues que se haga, y ya lo votaron en comisiones y así quedó, que sea 100% paraestatal, una empresa paraestatal. Entonces, eso nos llama la atención porque cuando hablamos de pensiones, pues hablamos de una obligación solidaria del gobierno hacia sus trabajadores. Y en este caso, pues ya están separando completamente. Las pensiones es un asunto privado, es un asunto que tiene que verse en el mercado y que el mercado es el que lo tenga que definir. Entonces, eso es preocupante porque, bueno, pues renuncian a su obligatoriedad solidaria. Y bueno, de alguna forma incluso hasta es un derecho humano. Hay que ver por las personas en la edad adulta, en su economía, en su sustento, etcétera. Entonces, bueno, ese es el primer cambio. Otro cambio es que hay 18 representantes que se proponen para que manejen el Consejo de Administración de Pensioniste. Ya escuchamos ya Consejo de Administración, ya no una junta directiva, en fin, porque pues ya se va a manejar como una empresa, donde 9 los propone el presidente de la República, bueno, pues el Ejecutivo. Otros 9 son representantes de los trabajadores y el que lo preside es nombrado por el secretario de Hacienda. Entonces, y tiene voto de calidad. Entonces son 9 contra 9, pero un voto de calidad. Entonces, pues son 10 votos contra 9 que pues siempre van a tener mayoría y pues va a hacer lo que quiera el gobierno. De una empresa de gobierno, pero que trabaja en lo privado. Hay algunos temores que al ser 100% paraestatal se duplique el modelo que se llevó, por ejemplo, en Luz y Fuerza del Centro, donde se pudo extinguir. Existe ya esa posibilidad. El gobierno puede desaparecer de un plumazo pensionista con este nuevo régimen legal. Y bueno, pues es un temor obviamente de los trabajadores
y es muy válido. Por otra parte, algunos artículos todavía no están muy claros. De hecho, en parte de la discusión, algunos se refieren a que sí es totalmente paraestatal y otros como con participación estatal mayoritaria, como fue que lo propuso inicialmente el Ejecutivo. Entonces, bueno, todavía le falta pulir algunos artículos a esta ley y pues la pospusieron en el Congreso de la Unión. La comisión la votó por mayoría, 22 votos contra 10, y de alguna forma pues eludieron porque el tema, porque empezó a haber presión social. Los trabajadores empezaron a manifestar afuera de San Lázaro, en fin, dijeron, ¿sabes qué? Aventaban la bolita y ahora la tiene el Senado. Y en el Senado se tendrá que discutir. Yo creo que no hay que discutir la reforma del pensionista, yo creo que hay que discutir la reforma a las leyes del SAR, que hoy están, vamos a decir, en una muerte anunciada. La quiebra de ese sistema la estamos viendo prácticamente desde el día de hoy. Hoy no está quebrado el SAR, pero estamos viendo que no es suficiente el resultado que están obteniéndose por parte de las CIEFORES para poder lograr pensiones dignas para los trabajadores. O sea, entonces fracasó el sistema. Yo creo que hay que empezar más bien a hacer una discusión nacional acerca no del pensionista nada más. Yo creo que eso habrá que meterlo en el paquete completo, pero reformar todas las leyes de ahorro para el retiro, ya que ya se está viendo son un fracaso para el país. De alguna manera nos preocupa que manejen esto en los mercados de capitales, porque bueno, las pensiones ya hemos visto, pierden dinero cuando entran a mercados internacionales, se administran con criterios, pues se supone que de eficiencia, pero la verdad es que al meterlos a las bolsas de valores, al meterlos en acciones, los dineros de los trabajadores pues están en un riesgo y vulnerabilidad muy alta. Entonces, bueno, eso va a pasar con el pensionista. Y de hecho ya hay un ejemplo previo, que es la Afore Siglo XXI Banorte, de tratar de pasar algo que es estatal a algo privado y que pues ha sido un fracaso. Entonces no ha resultado, los rendimientos son muy bajos y bueno, ya desde ahorita se ve como un verdadero fracaso. Y esto mismo pues se puede suponer que pase con el pensionista. ¿Qué le interesa a este gobierno? Pues le interesa salvar el compromiso, ¿no? Ya no tener ese compromiso con los trabajadores, pasarle la responsabilidad a ellos y bueno, pues este es el medio ideal. Y bueno, tras 18 años de operación, este sistema SAR pues no ha dado los resultados que presumieron se iban a dar desde un inicio. La verdad es que hoy ya se empiezan a ver los primeros pensionados y no son las pensiones que se pretendían. Es mucho dinero también, son más de 102,000 millones de pesos que van a manejar de los trabajadores del Estado y pues también es una tentación muy fuerte para, vamos a subsidiar al gobierno para poder financiar actividades de gobierno o de particulares, mientras que los trabajadores solo acceden a una parte de lo que son sus pensiones. Entonces, bueno, de alguna manera estamos viendo que los líderes de la FETSE y de todos los sindicatos de los trabajadores al servicio del Estado pues están en la misma línea del presidente y de privatizar. Yo creo que debería ser al contrario, deberían de estar del lado de los trabajadores y viendo que estos sistemas ya en otros lugares del mismo México han fracasado. Y bueno, y otros van a fracasar, o sea, no quiere decir que estén ahorita quebrados, no hay que alarmar a la gente, pero sí estamos viendo que en los próximos años no va a ser suficiente. Además de que sigue sin resolverse de fondo la situación pensionaria en México. Entonces, bueno, mi opinión respecto a pensionista es de que, bueno, si usted fue de los trabajadores que optaron por no entrarle a la Afore pensionista porque respaldaron el artículo 10 transitorio de la ley del ISSSTE, bueno, pues usted ya la hizo. El Estado le va a tener que asegurar su pensión hasta 10 salarios mínimos porque está topada, pero va a tener al menos esa pensión. A los que le entren al pensionista con SAR, que aceptaron la Afore pensionista, bueno, pues las malas noticias es que no va a ser suficiente y que hoy que están cambiando el régimen a privado y en los privados, que no son tampoco privados porque los maneja Hacienda, entonces, bueno, pues ya hemos visto que ahí siempre hay intereses, está la tentación de meterle mano a esos recursos, de
los mercados financieros globales no tienen palabra y además hemos visto que están manipulados. Entonces se pueden hacer trampas, se pueden hacer chapuzas. Yo meto este dinero a esta acción o a este fondo de inversión y ese fondo de inversión cubre pérdidas y ganan algunos, pero pierden los trabajadores. En fin, creo que esto es más de lo mismo, tristemente. Ojalá en el Senado se actúe con responsabilidad y que no actúen en bloque como actuaron en la Cámara de Diputados en la comisión y que, bueno, pues los panistas, los priistas responsables, pues voten en contra y que más bien saquen la discusión a la palestra pública y se discuta a nivel nacional este problemón y podamos hacer una reforma de reformas del sistema de pensiones y salvemos al país. Únicamente llega un mensaje en torno a este tema. Fer dice, el SAR fue del 92 al 97, los primeros pensionados serán 2021 por Afores. Y continúa, las pensiones ya están privatizadas. Ve las Afores, otra pensionista será más competitiva, cualquiera podrá afiliarse ahí, pensionista es la que más rendimientos da. Pensionista, bueno, depende de las CIEFORES, son 4 CIEFORES. Algunas tendrán algunos buenos rendimientos eventualmente, no es la mejor, o sea, en términos generales promediándola. Algunas veces ha tenido buenos rendimientos, otras veces no tanto. Lo que quiere decir esto es de que pues, puede ser manejada desde el gobierno y desde el mismo ISSSTE con responsabilidad, o sea, no tiene chiste. Yo me acuerdo muy bien que esta fue la tentación que tuvimos en el ISPEA, que llegaban todas las instituciones de financieras, los bancos, a ofrecernos las perlas de la Virgen, sistemas para manejarlas. Dijimos, bueno, ¿por qué no las podemos manejar aquí adentro? Y sí, pues se hizo un sistema en un mes, 4 personas manejaban todo el sistema de Afore, de SAR, de sistema de ahorro para el retiro para los trabajadores del Estado de Aguascalientes, y obteníamos muy buenos rendimientos porque en nuestra ley diseñamos que teníamos que ir por el mejor rendimiento, por ley. Si yo de manera irresponsable no alcanzaba el mejor rendimiento, pues iba a tener una responsabilidad en mi trabajo. Entonces, bueno, pues sí se puede, o sea, la verdad es que se puede obtener, por eso lo han obtenido antes, pero también pasa como en el Infonavit, que obtienen muy bajos rendimientos, porque a veces pues no es la prioridad de la institución, están en otro tipo de prioridades, en fin. El pensionista en realidad, bueno, pues vamos a ver que ahorita también está funcionando como tal, como lo están proponiendo en esta reforma de ley, pero pues podemos adelantarnos que no va a ser lo más adecuado. O sea, en una de esas sí obtienen buenos rendimientos, pero también tienen la opción de poder liquidarla. Quitan todo tipo de candado y vulneran a los trabajadores. Y no sabemos en el futuro qué vaya a hacer el gobierno. La verdad es que hemos visto que pues no son los intereses del bien común los que persiguen, sino son intereses muchas veces particulares. Nada más dice, se debería preguntar a empleados de gobierno, otro felicita a Carrillo y te llevas una tarea del Infonavit. Sí, por ahí nos dejó un radioescucha, una duda acerca de su cambio de salarios mínimos a pesos. Muy bien, tu contacto, por favor. Sí, como no, estamos en Fernando Carrillo L en YouTube, estamos en www.fernandocarrillo.net y estamos en el 915-2831 en horarios de oficina. Gracias, buenos días. Gracias a ti, gracias a todos. 8:47.